He convocado para hablar de este tema a Miguel Espeche, que es un psicólogo y que es un hombre que ha estudiado bastante la sociedad y estudia bastante la sociedad, y a Fausto Espotorno, que es un economista que también ha estudiado los problemas estructurales profundos de la economía y que los dos podrían explicarnos qué está pasando para que esto suceda. Miguel, la primera pregunta es, esto que acabo de hablar, ¿por qué está pasando en la sociedad? Sí, uno se circunscribe a su microclima porque no hay números que sean tan visibles. Pero la verdad que ese microclima empieza a ser un macroclima, uno percibe que los jóvenes están queriendo ir y que se habla, todo el mundo está mirando la puerta de salida, ¿no? Muchos argentinos que jamás habían imaginado la partida, sin embargo, ahora por elementos que son económicos en gran medida, pero eso económico también tiene un tema incluso cultural, ¿no? De percibir que hay un horizonte que está por otro lado, un horizonte que tiene que ver con la prosperidad económica, que acá está bastante truncada, por no decir muy truncada, sino también por imaginar una sociedad en donde las personas se puedan desplegar, que se contrapone con una idea de estar encorsetados en este medio, más allá de las cuestiones de la propia cultura, de los propios afectos, porque esto también es muy importante. Irse es muy doloroso. Y irse con esta especie de exilio porque es el desarraigo, siempre el desarraigo, ¿no? Uno dice, bueno, mucha gente se imagina una cosa maravillosa, pero la verdad que se van con lágrimas en los ojos y algunos pensando que no solamente dejan su propio país, sino que dejan su gente, sus costumbres y demás. Qué dura debe ser la crisis como para que se produzca, sin embargo, tamaña intención, o se está consustanciando realmente una partida de argentinos hacia el exterior. Y esto tiene que ver también con una noción de horizonte amputado, o sea, a la que se suma también que somos un país que tiene una gran inmigración y bueno, esto habrá que corroborarlo más con estudios, pero intuitivamente uno piensa que aquellos que son nietos, incluso bisnietos, de quienes subieron a los barcos y vinieron, están recreando en parte aquello que habitó sus abuelos en su estirpe, ¿no es cierto? Que es quizás una doble tristeza, porque también venimos de una tristeza, no digo todos los argentinos, porque hay muchísimos argentinos que tienen centenares de años en Argentina, que no son los que bajaron de los barcos, sino los que vivían aquí, o se han mezclado los genes y más. Pero esa gran cantidad de argentinos que sí vienen de Italia, de italianos, de españoles, yugoslavos, etcétera, vienen acumulando una tristeza de partir de su terreno, ¿no? Y está afinado dentro de su situación psicológica esto de, bueno, otra vez se ha comprimido todo tanto que tengo que activar el protocolo de irme, ¿no? Bueno, todo esto es una forma de describir un proceso muy complejo, con palabras lo más sencillas posibles, que sabiendo que no estoy dando cuenta de todo el fenómeno. Pero la verdad que no está siendo un proceso alegre de partir solamente hacia, me voy a una tierra prometida, estoy dejando una tierra dolorida, ¿no? Claro. Y ese desarraigo se paga, se sufre cuando se va, más allá de los beneficios del primer mundo y de prosperidad económica, profesional y demás, ¿no? Fausto, ¿hay razones económicas estructurales para esto? Bueno, sí. A ver, cuando uno mira en los últimos 10 años lo que ha pasado con el empleo, por ejemplo, lo que vemos es que prácticamente no ha crecido el empleo privado. En los últimos 10 años, la cantidad de gente que entró al mercado laboral fueron más o menos 2 millones de personas, desde el 2011 al 2021. ¿Cuántas comenzaron a trabajar en el mercado formal, sea independiente o asalariado? 200.000. O sea, 1 de cada 10 personas que entraron al mercado laboral, solamente 1 consiguió trabajo. ¿Y los otros qué hicieron? Y los otros o fueron al mercado informal o al Estado, ¿no? O algún puesto en el Estado, alguna cosa así, que fue lo único que ha crecido. Con lo cual, eso ya te da una punta de por qué tomar la decisión de irse.
para entrar al mercado laboral informalmente o en un lugar en el Estado porque se consiguió un puesto gracias a la política, porque el Estado tampoco ha crecido realmente, no tenía por qué crecer. Bueno, el resultado de eso es, para eso me busco un puesto más o menos afuera, en España, en Italia, etcétera. Por otra parte, hay que ver los costos de irse. Ahí hablábamos, hay dos costos, uno obviamente el desarraigo y otro el costo económico de irse y la dificultad. El costo emocional y el costo económico. El costo económico. Y los dos tienen un vínculo. Ojo que hoy el desarraigo puede, por lo menos antes de partir, percibirse como no tan costoso como era en los 80, o digo en los años 30. En los años 30 te ibas del país y no sabías nunca más nada hasta que no te llegaba una carta. Hoy te conectas por WhatsApp, aquellos que viven afuera están casi online, pueden hablar por Zoom casi al mismo tiempo que el que está acá. Entonces ya hay un costo un poco más chico. El viaje, solamente el costo de ir y volver. Tuvieron unos datos. El valor de un pasaje de clase turista en los años 80, por ejemplo, a hoy sería el equivalente a lo que hoy vale un business. Si yo traigo el precio de lo que valía un pasaje de avión en los años, turista, lo traigo a hoy vale lo mismo que una clase business. Casi 4 veces, o primera clase, casi 4 veces lo que vale la clase turista. Eso hace que sea más barato irte afuera, incluso volver cuando querés visitar a los familiares, etcétera. Y eso creo yo que encima con la tecnología dando vuelta también hace que el costo emocional por lo menos se perciba como más bajo. Entonces creo que la combinación es bastante fuerte en ese sentido. No consigo trabajo formal en Argentina, sí lo puedo conseguir por ahí en España, Estados Unidos, Italia, depende de donde tenga, donde pueda irme. Entonces pruebo eso. Y además el costo no es tan grande. Sin contar que además estás hablando de una juventud, esto por ahí él sabe más que yo, que cada vez está más globalizada. O sea, sabe perfectamente qué pasa en España, Italia, etcétera, ¿no? Cualquiera que haya hecho turismo en el exterior se da cuenta enseguida de eso. Sí, pero eso le pasa a la juventud de todos los países. De todos los países. Y no todos se quieren ir, ¿eh? No, pero ya eso hace que la juventud de los países que se va más de viaje, que sea por turismo, no le es tan extranjero una patria extranjera, por así decirlo, otra patria, ¿no? Lo empieza a interpretar con más facilidad. Miguel, ¿no será un motor de este éxodo la pandemia o hay más razones políticas o económicas? Bueno, yo creo la pandemia, digo, porque si es la pandemia se la sufre en todo el mundo. Sí, no. Yo creo que la pandemia es un detonante, pero la pólvora está en otro lado, digamos. La pandemia puede ser una chispa, pero la pólvora está en diversos lugares. Entre ellos, sí, por ejemplo, yo creo que la grieta política tiene que ver con esto, porque ahora que es una palabra que está de moda, si la autopercepción que tenemos como argentinos es de que la mitad del propio país habla otro idioma, desde lo político, desde la lectura de la propia historia, desde el léxico común, ¿no? Y lo ve a uno como un enemigo, y no estoy hablando de alguien, de a uno de los dos lados de la grieta en especial, es una forma de relación. Entonces, cuando decimos Argentina, y tenemos la bandera, tenemos a Messi, y desde el discurso pareciera una escisión muy grande, pero no cualquier tipo de división, sino que la otra mitad de mi propia argentinidad me amenaza, se ve como un elemento amenazante, ¿no? Esta división no es solo una división que, bueno, somos distintos, entonces tenemos que conectarnos y a tener arreglos. No, hay un discurso ambiente que genera miedo porque el otro es un extraño, y no cualquier extraño, es un extraño amenazante. Entonces, yo creo que esto es un elemento que hace que los padres de los más jóvenes le digan a sus hijos que se vayan. Esa es la novedad. Yo creo que esa es una novedad. Porque antes eran los jóvenes los que se querían ir y a veces los padres, la mayoría de los padres decían que no se fueran, por razones hasta emocionales. Sí. Pero ahora veo que son los padres los que incitan a los hijos a irse del país, ¿no? Y yo insisto mucho en lo doloroso de todo esto. Porque cuando uno lo ve solamente, bueno, el país está encorsetado por la economía, que no prospera, por todas las variables que Fabio conoce muy bien y que, bueno, de una forma u otra todos participamos y tenemos conciencia de los precios y del mercado laboral y demás, hay una cuestión, no sé si llamarlo psicológica, sociológica, de vivencia, de extrañamiento respecto del propio país.
respecto de una gente que vive en mi propio territorio que habla muy distinto, que me dice a mí que yo soy, y empiezan los adjetivos, ¿no? De un lado o el otro de la grieta, adjetivos terribles. Y no hay una conciencia de elementos en común, y yo creo que desde ciertos estamentos políticos no hay ni siquiera intención de generar concordia, ¿no? Concordia es la unión de los corazones, el cordis, ¿no? Eso no está en el mapa de la práctica política cotidiana que uno percibe desde el llano, ¿no? Claro. Desde el llano no la percibimos. Y eso, bueno, genera un ambiente de que esta es una tierra que se torna amenazante desde lo económico, desde lo político, y eso es el elemento para mí muy distintivo de este tipo de anhelo de partir, porque incorpora el miedo como elemento, claro, ¿no? Que antes era la economía, el enojo, ¿no? Y ahora el miedo, que es muy doloroso, y ojalá podamos entender formas de salir del miedo y empezar a soñar otras cosas, no solamente pesadillas, ¿no? Decime, Fausto, ¿vos qué querés, de acuerdo a lo que vos percibís, que influye más? ¿La atracción de lo que está en el exterior, en el primer mundo, o el rechazo al país? A ver, yo creo que hay un rechazo, más que al país, al proyecto de país. O sea, lo que decía Miguel es cierto. Hay una discusión de formas, hay una discusión casi cortoplacista de si abrimos la escuela o no abrimos la escuela. Cerramos. Pero cuando miras hacia adelante, sí, bueno, cuando yo tengo que proyectar mi vida, imagínate esto, tenés 22 años, 21 años, saliste de la facultad. Probabilidad de conseguir trabajo formal, malo. Por más que hayas sido buen alumno. O sea, si no estás en el top 10, no conseguís. Mirás hacia adelante. Bueno, pero hacia adelante podemos mejorar. No, porque no hay proyecto de país. No es que hace 10 años que la economía no crece, hace 10 años que no crece, no crea empleo. Había 50.000 empresas más hace 10 años que ahora. Y además de eso está bien. La situación es mala, la pandemia, lo que fuera. Pero bueno, ¿cuál es el proyecto de país? Hacia adelante, ¿qué vamos a hacer? Nadie habla del futuro. Nadie. Todos hablan del pasado, se pelean por el pasado. Se pelean por el pasado. Entonces, a la hora de que yo tengo 21 años, 22 años, me quiero proyectar 20, 30 años hacia adelante. Porque en el fondo, a los 21 años todavía tu inversión es chiquitita. Los que hemos estudiado finanzas, sabemos que a los 21 años mejor apostar fuerte y con riesgo. Total, si gana mucho, si perdés, no es nada para lo que va a ser tu vida. A los 21 años, tu capacidad de apostar, es decir, bueno, tengo que apostar. ¿A dónde apuesto? Y apuesto fuerte. Si el país tuviera un proyecto, si yo viera posibilidad de crecimiento económico, si hubiera posibilidades de emprender y que me vaya bien en los negocios, a los 20, 25 años, por eso es la edad donde aparecen los emprendimientos, aparecen los riesgos. Si yo eso no lo veo, si veo que eso no tiene chance, digo, bueno, apuesto fuerte en otro lado, porque total, a esa edad puedo apostar fuerte. Y creo que esa falta de proyección, esa falta de idea de qué vamos a hacer. Fíjate que hoy estabas recién hablando con Martín Tetaz, ¿no? Estás en plena campaña electoral y todavía nadie planteó nada, excepto justo Martín con la reforma del Banco Central, pero nadie planteó nada en el gobierno ni nada para los próximos años. Ahí sí, la oposición está empezando a tirar algunas ideas, pero como país, sí, bueno, ¿qué vamos a hacer después de la pandemia? Termina la pandemia, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con la falta de trabajadores? Todos los trabajadores que se perdieron. ¿Cómo imaginás vos la economía post-pandemia? Porque eso también es, porque yo creo que acá influye mucho, es que la gente no ve una puerta de salida económica después de la pandemia. Tal vez la ve a la puerta de salida de la pandemia, pero no de la economía. Estoy de acuerdo. Fíjate vos que cuando nosotros los economistas se nos pregunta, la economía post-pandemia, estamos haciendo bueno el acuerdo con el FMI, habrá un acuerdo con el FMI, puede ser que haya algunas medidas de ajuste fiscal, aumento de tarifa, baja de subsidios, algún programa para tratar de emitir menos, bajar el déficit fiscal, algunas medidas. Pero eso hoy no convence a alguien que está pensando en irse en quedarse. Porque no le está diciendo, no, mirá, vamos a hacer un cambio realmente de régimen en la economía, vamos a recomponer el crecimiento económico, va a ser más fácil para vos crear una empresa, va a ser más fácil para vos crear un puesto de trabajo, va a ser más fácil conseguir un puesto de trabajo. Esa discusión que es la que la gente realmente le importa hoy no está. La inflación, sin contar la inflación que como medio obvio, ¿no? Que la ves todos los días. Pero aún con inflación, vos fíjate que en Argentina, por ejemplo, 2005 en adelante, hasta el 2008, 2009 que la economía crecía, hasta el 2009 más o menos crecía,
la gente con inflación se la bancaba porque había proyección de crecimiento. Ahora, sin proyección de crecimiento, con inflación no hay mucho para discutir. Ahora, Miguel, ¿cómo ves vos la diferencia entre esto y vuelvo a un caso que a mí me sorprende mucho, que son los padres que incitan a los hijos a irse del país o que quieren que los hijos se vayan del país, con respecto de las otras olas de inmigración que, al final, como decía, a finales de la década del 80, principios del 90 y después la del 2001-2002, fueron las grandes olas de inmigración, donde los padres no querían que se vayan? ¿Cuál es la diferencia entre las tres crisis, digamos? Yo creo que cuando la plantita empieza a crecer y se la tala, luego vuelve a crecer y se la tala de nuevo, se espera que crezca un poquito más, pero luego se la tala. Digamos, llega un momento que la plantita empieza a pensar si va a volver a crecer, si vale la pena usar ese territorio para prosperar, ¿no? Yo creo que la repetición de situaciones de gran crisis, de derrumbe de la economía, ¿cómo dice derrumbe de la economía? Yo soy psicólogo, yo lo que hablo es qué dolor haber puesto tu pequeño restaurante o tu pequeño emprendimiento o tu almacén y haber pintado y haber diseñado toda una cuestión que de pronto, de un día para otro, se esfuma, y no solamente por la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, eso va generando una suerte de dolor y resentimiento que, bueno, hace que el discurso se vaya modificando, porque no es como en los años anteriores, donde pasó esta vez, quizás no vuelva a pasar. Ahora pasó esta vez, pasó la vez anterior y pasó la vez anterior, entonces ya empieza a mermar un poco la idea de que, bueno, con tenacidad de esto se sale. En realidad, con tenacidad de esto se sale, y tampoco es garantía que en otros países no vaya a haber también crisis, porque todo el mundo, pero literalmente todo el mundo, tiene algún tipo de bomba de tiempo ahí abajo, ¿no? O sea, Europa está maravilloso en comparación con nosotros, pero tiene sus problemas severos también, Estados Unidos lo mismo, o sea, hay un momento donde uno no se puede escapar de que el destino humano es complejo, ¿no? Pero bueno, estamos acá y allá, al menos por ahora, se está viviendo mejor en términos de, por lo menos, de que no es tan inminente la amenaza de que te vayan a estropear todo un negocio que hiciste, destruir un emprendimiento que fuiste bregando por él con tanto amor. Entonces, bueno, ahí los padres, es una forma de decir, no quiero que sufras lo que yo sufrí al decirle esto a los hijos. Implica un desgarro muy, muy fuerte, y también para los chicos, ver a sus padres en clave de descreimiento y casi de resentimiento, ¿no? Y por eso es muy importante en el trabajo cotidiano con jóvenes que imaginan irse del país, es discernir si realmente es el proyecto de ellos irse o es el de sus padres, ¿no? Es como el fútbol, el hombre que quiso ser futbolista y nunca llegó a serlo por distintas causas. Quiere que el hijo sea. Que quiere que el hijo sea, y no solamente cualquier futbolista, que sea el mejor. Y el chico por ahí quiere ser basquetbolista, ¿se entiende? O jugar al ajedrez. Entonces, ahí es donde en la sintonía fina del psicólogo, digamos, por ponerlo dentro de mi especialidad, uno empieza a hablar con los chicos, bueno, pero ¿y vos qué querés? Porque a veces hay una inducción de la generación superior o más grande para que el hijo sea el salvoconducto para las frustraciones de ellos. Y bueno, no sé, no siempre los chicos, y hablo de chicos, son 20, 30 años, 35, ¿no? Están tan convencidos de esto de partir. Bueno, ahí está jugándose el partido. Perdón, hay un factor ahí. Déjenme que les haga una última pregunta a los dos y contésteme cortito, por favor. ¿Qué le aconsejaría cada uno de ustedes a esa gente que se quiere ir? Vos. A ver, yo creo que lo piense bien. Es muy probable que, sobre todo, depende de la edad. Vamos a hacer, es muy importante la edad. Si vos tenés entre 20 y 30 años, te diría que aún si la cosa estuviera bien, lo piense seriamente, porque como carrera profesional, aún si después querés venir a Argentina, no está mal hacer un viaje al exterior y entender cómo funciona el mundo. O sea que eso en cualquier condición, si sos joven, te diría que lo hagas. Después ves qué haces, total tenés tiempo. Ya cuando sos más grande, bueno, la situación es mucho más complicada, porque ahí... Más cuando tenés familia, ¿no? Cuando tenés familia, no estamos hablando de gente ya con familia. Si tus hijos son chicos, ahí es donde se juega. Mis hijos son chicos y yo veo en el colegio y padres de mi edad que están pensando seriamente, bueno,
Vamos a, ¿cómo hacemos para que mis chicos que hoy tienen menos de 12 años en el futuro piensen en ir al exterior, digamos, a irse a vivir afuera? ¿Cómo se arma la cosa? Hay muchos que piensan lo mismo. Y creo que ahí la situación es más difícil, porque ahí sí el padre pierde mucho, a veces pierde mucho por irse a vivir al exterior, a veces no tanto. Si vos tenés una buena carrera acá en Argentina, etcétera, decidir irte al exterior es hasta con pérdida económica probablemente. Ahí me parece que tenés que pensarlo muy bien, digamos, ¿no? Habrá que ver realmente si está haciendo un favor a los chicos o no, no permitiéndolos elegir. Pero bueno, eso es más un tema para Miguel. Económicamente creo que hoy, así como están las cosas, conviene. ¿Qué le aconsejarías vos a la gente? Que no hay que vivir para adelante. Que una cosa es tener un proyecto y otra cosa es escaparse. Que somos argentinos, que estamos acá, o sea, no aconsejo nunca quejarse por el hecho de haber nacido aquí, porque cada país tiene sus intríngulis. Los europeos cada tanto se mandan una guerra y se mueren 50 millones, digamos. En todos lados hay problemas. Entonces, no idealizar, sí tener ideales, pero no idealizar, porque no hay nada peor que llegar a otro país donde se hablan otros idiomas, hay otra idiosincrasia, y plop, explota la burbujita del ideal y uno sigue siendo uno mismo, ¿no? Uno sigue siendo uno mismo y se lleva a sí mismo a todos lados, y su argentinidad también uno se la lleva. Entonces, no huir para adelante. En todo caso, si es un alumbramiento, enhorabuena, pero una huida para adelante no es aconsejable. Gracias a los dos. Nada, nada.